a todos y todes. La clase anterior, nosotros finalizamos la clase anterior con un poco indagando en lo que era el estadio del espejo de Lacan, un poco introduciendo un poco lo que es la anamorfosis. Entonces lo que yo voy a hacer hoy día, y que así se llama la sesión de hoy día, imagen, representación, la mirada, el espectador, estructura del campo visual como primer dispositivo. Lo que voy a hacer hoy día es considerar la clase del seminario 11 de Lacan, que se llama La mirada y la esquicia, en relación con la anamorfosis, pero eh, poniendo en escena, digámoslo así, no yéndome al texto mismo de Lacan, sino que poniendo en escena esos dos elementos en, en el cine, particularmente en el cine. Entonces, lo que yo voy a hacer para que esta sesión sea un poquito más clara, es que voy a trabajar a través de 3 niveles de análisis. Se va a desplegar en la sesión de hoy día, que la primera parte va a ser el contexto actual de lo visible, la segunda parte va a ser el dispositivo cinematográfico, y la tercera parte va a ser una relación entre mirada y espectador. Entonces, como yo había enviado por mail los textos, y había enviado un texto sobre un autor cuyo libro se llama El Ojo Infinito, El Ojo Absoluto, perdón, más el texto de un capítulo del texto de Teresa de Lauretis que se llama la producción de la imagen, eh, y otros textos más que había dicho que habían que leer. Bueno, cada sesión, voy a introducir antes de partir, yo me baso en los textos que tienen que estar leídos. Bueno, si es que se pueden leer, si no hay tiempo no importa, yo por eso los voy explicando, pero básicamente esa es mi metodología de trabajo. Entonces, voy a partir con el primer nivel de análisis, que es el contexto actual de lo visible y cómo se ha entendido lo visible, a partir del texto de El Ojo Absoluto, del libro que yo había enviado. Y la idea es por qué trabajar ese texto, no porque yo esté a favor de su tesis, al contrario, creo que es importante ver los abanicos teóricos con respecto a cómo se está entendiendo el tema de la mirada y cómo se entiende lo visible, para poder confrontar teorías. Y la idea mía es trabajar un poco de manera muy, muy introductoria qué es lo que dice el autor, para poder su tesis confrontarla con con el tercer nivel de análisis, que tiene que ver con el tema de la mirada y el espectador. Entonces, claro, aquí yo lo que hice fue un proceso, no una relación, un proceso entre soberanía, cómo esta soberanía de la mirada se conecta con un discurso de verdad, y cómo ese discurso de verdad también genera una ilusión y una suerte de apocalipsis que plantea el autor. Desde esa perspectiva, hay una creencia en la mirada, y esa creencia va a tomar un estatuto de dispositivo. Entonces, claro, lo que dice la pregunta que se plantea el autor es ¿por qué hablar de un apocalipsis de lo visible? Entonces, claro, según el autor, nosotros vivimos en un momento de hipermodernidad. Ahora, el concepto de hipermodernidad es bastante discutible, pero vamos a ceñirnos en lo que plantea el autor, porque él dice que la hipermodernidad como apocalipsis de lo visible es es que esta hipermodernidad ha extendido los límites de la visibilidad, poniendo el acento en la búsqueda de transparencia, y que se relaciona esta búsqueda de transparencia con la luz. Por tanto, es una luz que atraviesa metafóricamente un vitral, ¿ya? Pero sin romperlo. Y por tanto, lo que plantea el autor es que se habla de una teología de la luz, es decir, eso que no es visible, pero sin embargo permite ver todas las cosas. En ese sentido, la mirada se vuelve como un panoptismo, ¿ya? Y por lo tanto se vuelve una soberanía. Ahora, claro, lo que plantea el autor es que miramos el mundo y esperamos que se entregue por entero a nuestras miradas. Y la mirada se vuelve externa e interna, ya que intentamos mirar lo interior, intentamos, ¿ya? Y lo más secreto e íntimo que tenemos. Pero sin embargo, y ahí vamos a confrontar la tesis, eso interno se nos escapa.
Entonces, claro, lo que dice el autor es que todo debe ofrecerse al imperio de la mirada para ver una verdad. Ahora, la verdad aquí está instalada en lo visible, es decir, la verdad está en lo visible y todo lo que se ve es real. Pero la pregunta es, ¿qué es la verdad? O se nos da ver esa verdad, y en este sentido las imágenes pasan a comprender un régimen de verdad. La imagen pasa a tomar un estatuto de fe en ese sentido. Incluso aunque parezca una ilusión, hay una creencia, y ahí nos volvemos a considerar este tema del concepto de creencia, una creencia en la imagen. En el fondo, en el todo visible que deja, pero al mismo tiempo deja resonar un opuesto. Y ese opuesto es que si todo lo real es visible, entonces lo que no se ve no es real. Si tomamos el estadio del espejo de Lacan en tanto reconocimiento en una imagen, que es básicamente la tesis del estadio del espejo, entonces vivimos en un espejo en el cual se pasa de una imagen a otra, de la imagen de sí y para sí a la imagen de sí y para otro. Y en ese sentido hay una proyección. Ahora, hay que considerar este concepto de proyección, y ahí voy a hacer el lazo con lo que dice Lauretis en su texto sobre el capítulo que yo les envié, que ella plantea el concepto de proyección como una modalidad distinta para poder cambiar el concepto de deseo y el concepto de mirada en el cine. Pero me estoy adelantando. Pero sí considero el concepto de proyección, y ahí retomo lo que dije en la primera sesión cuando expliqué el programa, como exposición en el sentido alemán, así como Darstellung, ¿no? Entonces hay que considerar esos conceptos, tenerlos presentes porque los vamos a ir retomando durante todo el seminario. Entonces, cuando existe esa dinámica, no se pasa solo de verse a ser visto, del estadio del vidente al del mirado, sino que accedemos al estadio del ser visible y mirado de modo íntegro. Ser mirado, plantea el autor, termina siendo un objeto de una expectativa, de una demanda, es decir, ser visto. Ahora, la tesis que plantea este autor, y ahí creo que hay un silogismo, que es un poco cartesiano también, porque dice que el juego está en el ser, es decir, miras y luego soy. Soy mientras me miras, por lo tanto, soy mirado, luego soy. Esto implica un tiempo de las miradas en el sentido de ser vigilado, expuesto y ser visible. Y ahí el autor plantea que existe un dispositivo, y aquí pongo el concepto de dispositivo, en esta creencia de este silogismo de ser mirado, luego soy, etc. Y ese dispositivo el autor lo plantea como una suerte de agresividad que es visual. Entonces, por lo tanto, aparece una pantalla de dominación. Bueno, desde esa perspectiva, introduciendo este primer nivel de análisis, avanzo el argumento y me voy a la segunda... eh, ay, ¿por qué no me funciona esto? Ahí está. A un segundo nivel de análisis, que es el dispositivo cinematográfico. Lo primero que voy a hacer acá es trabajar el concepto de dispositivo, primero así como articulado como concepto, y de por qué me interesa trabajar el concepto de dispositivo, porque han habido muchas teorías que hablan sobre el dispositivo. Althusser habla del dispositivo de aparatos ideológicos del Estado como un dispositivo, en alguna medida Agamben también, y yo quiero pensar, preguntarnos qué es el dispositivo, y ahí quiero usar este término con bastante cautela para poder incluirlo en el discurso, como discurso, y de ahí introducirlo en el análisis cinematográfico. Es verdad que en la sesión anterior nosotros pusimos imágenes de obras de arte, hoy día nos vamos a enfocar en el cine, y cuando termine de analizar este segundo nivel de análisis, voy a ilustrarlo con un extracto de una película de una autora, bueno, ahí lo voy a explicar, o sea, de una cineasta, realizadora, para poder ilustrar cómo se está entendiendo, cómo se puede fisurar este concepto de dispositivo ideológico, sobre todo con el tema de género. Entonces,
Vamos a considerar el concepto de dispositivo en alemán que significa Gestel, ¿no? Es decir, en alemán este concepto significa lo que está puesto, ¿no? Y por lo tanto es un disponer, ¿no? Ese disponer implica descomponer lo mismo que que se está dispuesto y lo que está puesto para poder estar dispuestos y predispuestos a recomponer el sentido del dispositivo que nosotros queremos abordar durante este seminario, como primer dispositivo. Entonces, por lo tanto, disponer, para descomponer ese disponer, hay que centrarse en el prefijo dis, ¿no? Estoy pensando netamente, haciendo un análisis etimológico de la palabra alemana, ¿no? El dis es una negación o contrariedad, también es una separación y una distinción. Y el verbo poner que está aquí es lo que está puesto y al mismo tiempo es un instalar. Poner en escena, es decir, instalar, esto lo que está puesto es un poner en escena, es un disponer sobre la escena y el espacio. Es un poco lo que ocurre en el trabajo cinematográfico. La Gestel es un soporte, entonces, puesto que viene del verbo alemán stellen, que significa poner, pero también viene del latín installare, poner algo en el lugar que le estaba indicado, es decir, preparado y dispuesto. Sin embargo, si se considera la Gestel que está acá en el seno del discurso, la integración del conjunto de aparatos que conforman el dispositivo en una red compleja y estructuralmente formalizable es lo que vamos a llamar discurso, ¿ya? Por ejemplo, el discurso inconsciente es un disponer, un poner en escena un espacio de no saber o de otro tipo de saber. Si anteriormente, con la lámina anterior, a propósito del autor que hablaba en este libro sobre el ojo absoluto, se dijo y él sostiene que asistimos y estamos envueltos en una soberanía de la mirada, o sea, de saberse visto, el dispositivo inconsciente es una alternativa al dispositivo de este saber informático panóptico de lo visible. Este todo saber de lo visto tropieza con el no todo del inconsciente. Por lo tanto, una cosa es el dispositivo y otra cosa son los objetos que el dispositivo pone en acción. Por tanto, el dispositivo enmarca y asigna lugares. No tiene nada de máquina, ¿ya? Él es el modo según el cual lo real, en el sentido lacaniano, se devela, se revela como recurso, por el cual nuestro hacer y no hacer están en todas partes y de manera oculta o encubierta. Todo ello provocado por el dispositivo. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar del objeto técnico? Porque el objeto técnico aquí, de acuerdo a todo este análisis conceptual de cómo queremos entender este dispositivo, no es un reloj, no es la cámara cinematográfica, no es un avión, no es un computador, sino son esas cosas producidas por el saber hacer como un sistema de producción que son integrados en una configuración, es decir, en una Gestel, es decir, lo que está puesto y dispuesto y que le es anterior y exterior. ¿Ya? Entonces, visto el análisis conceptual desde donde nos vamos a posicionar para poder entender el dispositivo y no cualquier dispositivo, tal como hay diferentes teorías y filosóficas con respecto al concepto de dispositivo, visto esa especificidad, vamos a centrarnos entonces en el cine, ¿ya? Y aquí el cine, a mi modo de ver, lo titulo como modo de producción de imágenes que no solamente implica la especificidad de la estética cinematográfica, sino cómo hay un diálogo con la sociedad. Entonces, aquí en esta parte me voy a alargar un poquito más, porque centro este análisis a partir del texto de Teresita de Lauretis, el capítulo que había enviado, que ella hace un análisis semiológico y hace una relación entre cine y semiología,
y por lo tanto ella analiza cómo se da, cómo opera la creación de imágenes en el cine. Entonces, la manera que ella se interroga es de qué manera funciona el dispositivo, es decir, disponer como modo de producción. A ver, ella considera el cine como un trabajo semiológico, el cual produce efectos de significado y percepción, así como también produce autoimágenes, ¿ya? Y posiciones, disponer, posición, y posiciones subjetivas. Pero también es un proceso semiótico en el que el sujeto se ve envuelto, representado e inscrito en la ideología. Y ahí opera un aparato técnico que es ideológico. El cine, dirá Lauretis, funciona como una máquina de creación de imágenes, que al producir imágenes tiende a reproducir, por ejemplo, a la mujer como imagen. Se presupone, porque esto ya está, esto es una tesis un poco más antigua, pero se presupone que los receptores de imágenes son históricamente inocentes y puramente receptivos. Pero habría que pensar la imagen como productora de contradicciones tanto en los procesos sociales como subjetivos, ¿ya? Entonces, las preguntas que ella se interroga, ella se instala, es cómo se perciben las imágenes, cómo vemos, cómo atribuimos significado a las imágenes, qué factores históricos intervienen en la creación de imágenes, es decir, discursos, codificaciones de género, expectativas, producciones inconscientes, memorias y fantasías. Ahí ella se instala y empieza a indagar en lo que se ha entendido la disciplina semiológica con respecto a la producción de imágenes en el cine. Ella dice que la idea de imagen, desde la semiología, de representación, aparece asociada al significante y no al significado, ¿no? Que queda definido como concepto. Este concepto es un signo lingüístico que une un concepto y una imagen acústica. Notemos que la semiología se basa particularmente de la teoría de la lingüística de Saussure, que Saussure hacía esta distinción entre significante y significado para poder dar cuenta del signo lingüístico, para poder dar cuenta de lo que, cómo se elabora el concepto, etc. Entonces, una imagen acústica es una huella psíquica del sonido, es decir, la representación que del sonido nos da testimonio de nuestros sentidos, y la representación aquí es la función del signo. Por lo tanto, la representación, al ser una función del signo, es una labor social del signo. Es un concepto de representación que se escapa al concepto de representación tal como nosotros lo habíamos, como es la propuesta que habíamos dicho al principio cuando expliqué el programa. La imagen visual, entonces, estaría compuesta de signos lingüísticos y signos icónicos. Esto es todo un análisis semiológico. Por lo tanto, a partir de esta introducción que hace Teresa de Lauretis, ella hace un análisis comparativo entre tres autores que trabajan el cine. Por una parte está Med, por otra parte está Pasolini, y por otra parte está Umberto Eco. Me imagino que leyeron el capítulo, voy a ser bastante breve para explicar más o menos cuáles son las posturas de cada uno y cómo en alguna medida están en diálogo. Para Metz, la imagen cinematográfica es una combinación, y por eso puse una única combinación, es una combinación única y momentánea que no está codificada, es decir, es algo natural. Por su parte, Pasolini, cuando él elabora una teoría del cine, él dice que el cine es un lenguaje escrito con doble articulación, compuesto de unidades mínimas llamadas cinemas, y que se combinan en unidades más amplias que se llaman fotogramas. En cada fotograma, dirá Pasolini, existe una articulación entre objetos o sucesos prefílmicos, pero que son reales. Por ejemplo, un rostro, un paisaje, un gesto, etc. Pero ya están culturalizados, ¿no?
finalmente, Umberto Eco, responde a estos dos autores y dice que los objetos que aparecen en el fotograma, particularmente la propuesta de Pasolini, son ya unidades con significado. Y ahí toma bastante más fuerte el tema de la semiología. Para Umberto Eco, hay tres articulaciones, no dos ni una, sino que son tres articulaciones que él las llama seme, es decir, que es un núcleo semántico o son unidades con significado. Ahora bien, cada seme está compuesto de signos icónicos, y esos signos icónicos son, por ejemplo, en el cine, la nariz, el ojo, etcétera, el cuerpo, cualquier gestualidad. Y cada signo icónico puede a su vez ser analizado en figuraes, que es un concepto técnico de Umberto Eco, y que son los ángulos, las curvas, los efectos de luz y sombra que crean el plano, digámoslo así, y el montaje. Y cuyo valor no es semántico, sino posicional. Y ahí volvemos al tema del dispositivo. Disposición posicional. ¿Ya? Estos signos icónicos se combinan en un seme, icónico, que es una figura humana, un paisaje, etc. Eso sería la segunda articulación de las tres articulaciones que plantea Umberto Eco. La tercera articulación que plantea Umberto Eco es que estos signos icónicos están formados a partir de un paradigma de posibles figuras icónicas. ¿Ya? Y la primera articulación es que hay una combinación de semas que se constituyen en un plano. Esto es bastante técnico, pero me interesa trabajarlo para poder llegar al concepto que plantea de Lauretis con la idea de proyección. Entonces Lauretis avanza el argumento diciendo que si se puede decir que el cine posee una triple articulación, tal como lo plantea Umberto Eco, la película pone en escena, dispone, un dispositivo, otros códigos que son verbales, iconográficos, estilísticos, perceptivos, narrativos, etc. Ahora bien, hubo desde la semiología un paso, con el avance de la semiología, desde la teoría, un paso del lenguaje cinematográfico al discurso en el cine. Y esto quiere decir que, cuando se pasa al tema del discurso, el cine pasa a ser una actividad significativa que la semiótica, en sus primeros momentos cuando se instaló como teoría, tuvo sus limitaciones para poder dar cuenta de esta actividad significativa. Por tanto, significación cinematográfica son procesos discursivos que no solo combinan códigos, sino situaciones comunicativas, condiciones de recepción, de enunciación y de interpelación. Y ahí volvemos al tema de la ideología, porque si tomamos lo que dice Althusser con los aparatos ideológicos del Estado, pero particularmente como aparato ideológico, lo que constituye el aparato ideológico como dispositivo es una suerte de interpelación. No me estoy metiendo con Althusser, pero estoy haciendo una relación. ¿Cuál es la propuesta de Lauretis? Lauretis dice de que aparte de todo este análisis de estos tres autores con respecto a cómo analizaron el cine a través de la semiología, Lauretis plantea que hay una intertextualidad en el cine que son discursos no textualizados, que son formaciones discursivas y otras actividades sociales heterogéneas que configuran los procesos subjetivos del espectador. Por lo tanto, y ella va a ilustrar esto, ella dice que hay hombres y mujeres, los hombres y la mujer en general, como sujetos que estamos nombrados desde ese lugar, no parten de la misma experiencia visual al mirar la imagen de una mujer, y aún menos el mismo conocimiento sobre las mujeres. El problema reside, dice Lauretis, en los modos de producción de imágenes donde se interpela a todos los espectadores como si fueran masculinos. Y no digo masculino en términos, no, ella no plantea el término masculino que son hombres, sino que hay una visión masculinizada, dominante, al momento de mirar una imagen en el cine. Y cuando se sabe que estos espectadores miran desde una manera masculinizada, se sabe que hay espectadores, también se sabe que hay espectadoras femeninas, es decir, que tienen otra forma de mirar. Por tanto,
ahí se producen procesos subjetivos que provoca el cine y que son culturalmente conscientes, que la unión que establece el cine entre fantasía e imagen crean en el espectador formas de subjetividad que son en sí mismas sociales. Ahí ella, a partir de todo este análisis y de su propuesta, o sea, su primera introducción de propuesta, entra en el concepto de proyección. Y ahí, insisto, quiero retomar esta misma idea de proyección como una exposición, en el sentido alemán, como lo vimos, y como que hay una relación. Y por eso ella plantea que la proyección es un puente que establece una interacción entre percepción y significación. ¿Qué es la proyección? ¿No? Y ahí, bueno, entra el tema de la crítica feminista. A partir de esta idea, ella analiza y recoge la crítica feminista de la representación y cómo esta crítica feminista de la representación ha tomado distancia y ha analizado de manera juiciosa cómo se ha instalado el cine desde esta semiología y cómo se ha instalado los significados que comportan toda esta idea de esta masculinización de la mirada. Entonces, la proyección es un proceso de percepción, de representación y significación que implica un proceso de creación de imágenes que se ven envueltos por diferentes códigos y modalidades de producción semiótica. Sin embargo, entre esta semiótica, que no la están rechazando, hay una producción semiótica de la diferencia, y ahí empieza la crítica feminista. ¿Qué es lo que plantea esta crítica feminista a propósito de esta producción semiótica de la diferencia? Ellas plantean y se preguntan, ¿cómo plasmar en imágenes la diferencia? La teoría feminista que trabaja el tema de cine pone atención crítica al funcionamiento oculto del aparato técnico y del aparato como dispositivo. ¿Cómo funciona la narratividad? Y en ese sentido, ellas plantean una lectura sintomática como texto fílmico que busca el subtexto invisible, y ahí, cuando digo eso y cuando plantean eso, uno dice, bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo el autor del ojo absoluto en el primer nivel de análisis, que decía que todo es visible, que todo es transparente y que en realidad vivimos en una soberanía de la mirada? Puede ser, esa soberanía de la mirada puede ser mirada desde un conjunto discursivo dominante en la cual hay una masculinización en el modo de ver y que se plasma, por ejemplo, en el aparato cinematográfico y la relación con el deseo. Pero en ese sentido hay algo invisible y que en esa lectura sintomática se encuentra, además de la represión de la mirada femenina, como significante, no propiamente tal la mujer en carne y hueso, signos de omisión de dicha mirada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea esos signos de omisión de dicha mirada y que visibiliza otros signos de visibilización, valga la redundancia? Es que hay una jerarquía de valores que se producen al momento, de manera inconsciente, al momento de ver una imagen y de hacer un modo de producción de imágenes en sociedad, y cómo eso se proyecta, digámoslo así, entre una jerarquía de valores donde se instala este binarismo entre lo masculino, lo femenino, macho o hembra, una tipificación de la mujer buena, de la mujer mala, de la mujer fetiche, etc. La propuesta fundamental de esta teoría feminista, de esta crítica feminista de la representación, particularmente en el cine, es que ellas plantean que lo personal es político, ¿ya? Y por lo tanto plantean que todo el desplazamiento de todos los términos de esas oposiciones considera que percepción y significación son provocados o son procesos distintos, a menudo opuestos, y que pertenecen a una esfera subjetiva y a una esfera que implica una suerte de sociabilidad. ¿Ya? La teoría feminista, en este sentido, del cine, va más allá de esta simple oposición de imágenes positivas o negativas, porque desplaza los términos mismos de la oposición mediante una atención crítica al funcionamiento oculto del aparato cinematográfico. Por tanto, la teoría feminista ha mostrado cómo funciona la narratividad para asociar imágenes o puntos no contradictorios de identificación, de forma que la diferencia sexual resulte fortalecida y toda ambigüedad quede
resuelta en el cierre de la narración. Dicho de otra manera, la crítica que hacen ella es que la narratividad que se genera en las imágenes no permite la contradicción de identificaciones, es decir, en el cine estas oposiciones, este binarismo de identificarse con una mujer prototipo, una mujer dama, una mujer la prostituta, etcétera, etcétera, o el hombre caballero, bueno, vamos viendo el hombre, no sé, hay diferentes películas que van mostrando diferentes prototipos de configuración de la identificación de género. Eso hace que esa narrativa masculinizada del cine permite de que toda ambigüedad que se posibilite de que yo me identifique con un cierto tipo o sea, con otro tipo de estereotipo, este tipo de cine deja cerrado esa posibilidad. Entonces esa es la crítica que hacen ellas. Entonces la lectura sintomática que ellas recogen de las películas como textos fílmicos es que ha trabajado en contra de ese cierre, buscando el subtexto invisible formado por las lagunas y los excesos de la narración o textura visual de una película, encontrando además de la represión de la mirada femenina, estos signos de omisión. Es decir, a través de esta lectura sintomática se pueden visualizar estos signos de omisión, esta represión de la mirada femenina, en términos de que estamos, lo que plantea ella de que hay una estructura visual que ha generado las condiciones para mirar de una determinada manera y para llevar a cabo un cierto tipo de placer visual. Entonces, lo que aparece representado en las películas, dirán estas teóricas feministas, más que una imagen positiva o negativa de la mujer, está la elisión, es decir, la anulación de la mujer, y a lo que tiende la representación de la mujer como imagen, positiva o negativa, es a negar a las mujeres el estatuto de sujetos. Por lo tanto, la noción de proyección, y ahí vuelvo aquí de nuevo a lo que dice Lauretis, es que el puente teórico que establece esta noción de percepción y significación supone, más que oposición, una interacción y una implicación entre las esferas de la subjetividad y la sociabilidad. Este modelo permite comprender, modelo de proyección, las relaciones de la creación de imágenes, la forma en que el cine articula las imágenes con los significados, su papel en la mediación, la asociación y la proyección de lo social en lo subjetivo. Entonces, Lauretis lo que hace es tomar un poco la teoría de Laura Mulvey, que es una autora que yo les envié unos textos en el primer mail que les mandé toda la bibliografía del seminario, en su momento lo vamos a leer, pero ella recoge algunos elementos de lo que dice Mulvey con respecto al cine, que ella es una feminista y que trabaja sobre todo particularmente el tema del cine, y ella plantea un cine alternativo, es decir, políticamente y estéticamente vanguardista, que ese cine puede constituir un conjunto al cine comercial, o sea, un contrapunto al cine comercial, si se analiza y se subvierte y se niega esta manera de obsesiones que tiene Hollywood, por ejemplo, sobre el placer y su manipulación ideológica del placer visual. Lo que dice Mulvey es que el cine típico incontrolado codifica lo erótico en el lenguaje del orden patriarcal dominante. La mujer, dice Mulvey, inscrita en la película como representación imagen, es a la vez el soporte del deseo masculino y del código fílmico, la mirada que define al cine mismo, ¿ya? Es que ella sostiene esa mirada, representa y significa el deseo masculino. Por lo tanto, para el cine la mujer es objeto de la mirada. Para el cine, la mujer crea la forma en que ha de ser contemplada en el espectador, y por lo tanto, desde esa perspectiva, el desafío al cine para estas teóricas, y sobre todo para Mulvey, es que el desafío al cine narrativo clásico es el esfuerzo por inventar un nuevo lenguaje del deseo, en un cine alternativo
que implique la destrucción del placer visual tal como nosotros lo conocemos. ¿Ya? Entonces, para ir finalizando este segundo nivel de análisis, lo que me interesa destacar es que para el cine, lo que produce el objeto de la visión no es solo un mecanismo técnico y conceptual discursivo, sino una actividad significativa en el espectador que convierte la visión en representación y en una visión de un sujeto. ¿Cómo nosotros entonces podemos fisurar eso o problematizar eso? Entonces ahí entramos en lo que es el cine y el deseo. Sabemos que el psicoanálisis y el cine nacieron en el año 1900, más o menos, son contemporáneos ambos. Lo que plantea el cine, desde el punto de vista psicoanalítico, es que hay mecanismos narrativos que construyen un espacio visual global y unificado, donde tienen lugar los acontecimientos como drama de la visión y espectáculo de la memoria. Por tanto, el espectador se siente arrastrado por la progresión de la película y constantemente instalado en ese puesto, dispuesto. O sea, hay un puesto del sujeto de la visión, ¿no? Si la narratividad lleva al cine la capacidad de organización, de organizar significados, perdón, la herencia de la perspectiva del Renacimiento que llegó al cine con la cámara puede ser entendida como escopofilia, que es el placer visual. Y ese concepto es trabajado por Freud, ¿no? Freud plantea que la escopofilia es un impulso visual que proyecta el deseo en la representación y que es esencial para el funcionamiento del cine y las relaciones productivas de lo imaginario. Puede ser él mismo una función de memoria social. Entonces, narratividad y placer visual es el marco de referencia del cine, es lo que proporciona la medida del deseo. Aquí está la cita. Los códigos cinematográficos crean una mirada, un mundo y un objeto produciendo una ilusión cortada en la medida del deseo. Un segundito que... Entonces, visto esta tesis de lo que plantea la relación entre deseo y cine, el cine se ha masculinizado, plantea Lauretis. ¿En qué sentido? De que el cine masculino de las teorías narrativas y visuales masculinas, el hombre es la medida del deseo. El hombre en tanto masculinizado como significante, así como una construcción masculinizada, ¿ya? Al igual que el falo es su significante y el patrón de visibilidad es en el psicoanálisis lo que genera esta medida del deseo. Por tanto, el objetivo, en contraposición de esta manera masculinizada de mirar el deseo, el objetivo del cine feminista no es hacer visible lo invisible, sino construir otra visión, otro objeto. Y los objetos, como entendiéndolo desde el alemán, que es el Gegenstand, que es el enfrentamiento, enfrentarse de otra manera, hacer frente de otra manera a la construcción de la visión, ¿ya? Y por lo tanto, construir otra visión y las condiciones de visibilidad para un sujeto socialmente diferente. Por lo tanto, en esta perspectiva hay una idea, una referencia que tiene que ver con otra medida del deseo, con otra forma de instalar el deseo, ¿ya? Volviendo al concepto de proyección, este concepto de proyección, tal como lo plantea aquí de Lauretis, supone que no hay que concebir el placer visual y narrativo como si fuera propiedad exclusiva de los códigos dominantes, ni que está al servicio de la opresión, sino que hay que garantizar que las relaciones entre significados e imágenes sobrepasen el desarrollo de la película y la institución cinematográfica, para vislumbrar cómo utilizar, trabajar y dirigir las contradicciones perceptivas y semánticas para desestabilizar y subvertir las formaciones dominantes. En ese sentido,
se plantea ahí como, si, terminando como la tesis de este nivel de análisis, lo que plantea de Lauretis a partir de esta crítica feminista es cómo construir u organizar la visión, la mirada, a partir de imposibles lugares del deseo femenino. ¿No? Porque el lugar histórico de las espectadoras está situado entre la mirada de la cámara y la imagen que aparece en la pantalla. ¿Ya? Y cómo representan los términos de su doble identificación en el proceso que tiene lugar cuando se mira a sí misma mirando. Y en ese sentido, ahí Lauretti recoge la postura de Pasolini, que dice que la representación cinematográfica como inscripción y presentación de la realidad social pone de relieve el funcionamiento de los códigos que obliga al cine a representar el juego de los significados y percepciones contradictorias que resultan suprimidos en la representación y a develar las contradicciones de las mujeres en cuanto a sujetos sociales, es decir, a sacar a la luz los términos de la específica división del sujeto femenino en el lenguaje, en la creación de imágenes y en lo social. Visto esto, a mí me interesaría, como para poder ilustrar todo esto, esta teoría que analizó y que desplegó Lauretis con respecto a los modos de producción de imagen y cómo es posible pensar de otra manera las narrativas del cine, voy a mostrarles un extracto de una película de Yvonne Ryder, yo no sé si la conocen, que este film es del año 1972-74, es un extracto para que vean que ella en el fondo trabaja a partir de lo que dice Mulvey, otro tipo de cine que es más experimental y que trabaja con imagen, relato, música y con movimientos de cámaras que son distintos, donde van enfocando a la mujer y la relación con las miradas de una manera que es totalmente rupturista al clásico formato de montaje y de cinematografía o de fotogramas, como se planteaba en las articulaciones de Med, de Umberto Eco y de Pasolini con respecto a una semiótica del cine. Entonces lo vamos a ver aquí. I'm just not going to get excited about it. I know you're distorting things for the sake of fiction, exaggerating and displacing and so forth. That's such a relief. I thought you'd be angry at the way I referred to your work. I would have done it so differently. I'd make a few changes myself. I would have had that inner title. I dreamed of my mother last night and of my wife. My wife was crying for me. I would have shown somehow that he was really thinking of something else. And I would have put some jumps in that solo and maybe a longer fade at the end of that shot on the stairs.
Bueno, visto las cosas así, y cerrando un poco más o menos lo que se planteaba con este segundo nivel de análisis, cómo se pueden generar modos de producción que también fisuren esta manera de mirar las imágenes y cómo en alguna medida hay otra manera de hacer una proyección entre percepción y significación y plasmar en imágenes la diferencia. Es lo que intentó hacer esta realizadora cinematográfica. Por lo tanto, el concepto de placer visual, escopofilia y todo lo que implica esta ilusión cortada en la medida del deseo masculino, en alguna medida en esta película se rompe porque es otra manera de mirar el cine. No hay no hay un estatuto de la mujer como objeto de visión placentera, sino que hay otra manera, hay otro relato, hay una intertextualidad distinta. Entonces, para finalizar y abrir el debate, voy a trabajar el tercer nivel de análisis, que tiene que ver con la mirada y el espectador, a propósito para retomar un poco, ya no el tema propiamente tal del cine, sino que finalmente cómo también el espectador opera y cómo opera inconscientemente el dispositivo de la mirada, digámoslo así, en su idea de esta visión de dispositivo, pero aquí ya vamos a introducirnos más como psíquicamente qué es lo que está operando, qué es lo que figura ahí cuando el espectador, en tanto una mirada masculinizada que ve a la mujer como objeto, objeto como imagen objeto en el cine particularmente, nos vamos ahora a interiorizar como los aspectos más psíquicos y ahí ya creo que voy a meterme más profundamente y hacer la relación con La esquicia de la mirada, que fue el texto que no alcanzamos a analizar en profundidad la última sesión, y cómo eso podría pensarse desde un punto de vista de anamorfosis, que la anamorfosis es como una suerte de mirando al sesgo, como mirando al lado. Entonces yo aquí recojo, no sé si ustedes conocen el mito, el mito de Medusa. Pongo aquí está la imagen. Medusa es un mito griego. Aquí está Medusa decapitada y aquí está la mirada de Medusa. Recojo esto para poder dar cuenta del concepto de mirada y qué es lo que ocurre al espectador masculino y cómo se enfrenta con ese objeto femenino, objeto como en alemán, enfrentamiento, hacer frente, y ahí hago las lecturas ya más psicoanalíticas propiamente tal. Lo que voy a partir diciendo es que hay un saber de la mirada y una mirada del saber. Entonces lo que voy a hacer es articular el mito de Medusa con el mito de tótem y tabú que desarrolla Freud, ¿no? Primeramente, el psicoanálisis siempre ha trabajado los mitos y son extraídos los mitos para poder elaborar su teoría del sujeto, del inconsciente, y que es un sujeto del inconsciente que está cindido entre el deseo y el goce, ¿no? Medusa es una mitología griega que transmite un saber sobre la angustia, el goce y la castración. Al hacer presente un objeto singular, que es la mirada, porque Medusa, convengamos acá que se caracteriza, el mito de Medusa es por su mirada fuerte, ¿ya? Se destaca en esa mirada el horror de su apariencia, ¿no? En este mito, ella era considerada, tenía otras hermanas, pero era la única diosa que era mortal, y era considerada soberana sabiduría femenina. Su imagen representa el misterio femenino al que los hombres no deben penetrar. Medusa, en lugar de cabellos, tenía serpientes. Tenía una lengua larga y una mirada penetrante que convertía a los hombres que la miraban en piedra. Perseo, quien la decapita, debió evitar mirarla directamente y guiarse por la imagen reflejada. Acuérdense del estadio del espejo, hay un reflejo, uno no ve a la persona, ve la imagen, y a través de ese reflejo uno se proyecta y se constituye el yo, digámoslo así. Lo que tuvo que hacer él es, para evitar mirarla,
tuvo que ver su imagen reflejada en su escudo. Es decir, iba con el escudo y a través de su imagen él iba viendo que ella estaba detrás. Es como cuando vimos la semana pasada el mito de la caverna de Platón, que uno ve sombras, entonces hay una relación de mímesis, ¿ya? Entonces uno no ve la realidad, sino que se ve por la sombra, en este caso la relación de semejanza, y a través del reflejo proyectado en el escudo, y a través de ese reflejo él no iba a ser decapitado, no iba a ser convertido en piedra, digámoslo así, y podía ver el ángulo, ¿no? Casi como una cosa, una puesta en escena, dispositivo, una posición para poder decapitarla, ¿no? Desde esa perspectiva, él logró decapitar a Medusa, y aquí está los ojos, bueno, y ahí está el cuerpo de la cabeza decapitada, ¿no? ¿Qué representa Medusa desde el punto de vista psicoanalítico? Ella representa la figura del otro. Cuando digo del otro, estoy hablando del gran otro. En Lacan hay un gran otro y un petit otro, que el petit otro es como el sujeto intersubjetivo, ¿no? El yo, el otro, pero el gran otro es el inconsciente, pero también tiene que ver con el orden simbólico, es decir, con el otro, cuando uno entra al orden del discurso, entra a un otro que ya te tiene nombrado como sujeto sexuado, interpelado como un sujeto, etcétera, etcétera. Ella representa esa figura del gran otro, ¿no? Sus rasgos provocan un efecto de inquietante extrañeza monstruosa, pero que oscila entre dos polos: el horror terrorífico, ¿no? Porque da miedo, porque uno no quiere enfrentarla, porque da miedo que ella lo decapite, o sea, perdón, convierta a los hombres, digámoslo así, en piedra, y en general a cualquier persona que la mire, pero también juega con lo irrisible de lo grotesco y del deseo, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa destacar aquí? Me interesa destacar de que dos elementos. Voy a tomar lo que plantea Freud con respecto a esta idea del otro, y Lacan. Freud escribió en 1922 un texto que se llama La cabeza de Medusa. Y él en ese texto asocia el terror a la medusa, o sea, que el terror que se tiene a la medusa es a partir de la equivalencia entre decapitar y castrar. Terror que vincula a la castración, eso va a decir Freud. Por tanto, Freud dirá que la mirada fija, penetrante, causa de horror, lo es a la vez del deseo. Es decir, siento un horror por la mirada penetrante, en este caso la medusa, pero al mismo tiempo me seduce. Y por eso los tipos y la gente, ella estaba escondida en una cueva, pero había que decapitarla porque había una suerte de atracción en su mirada, ¿no? Esta constituye esta relación entre causa de horror y deseo, que es un poco lo que yo expliqué la primera sesión cuando expliqué el programa, que cité el texto de Julia Kristeva, de lo abyecto, que es algo que es extraño, que me provoca horror, pero al mismo tiempo me atrapa, digámoslo así. Bueno, esa relación entre horror y deseo, esto es lo que constituye una vertiente esencial para la concepción lacaniana sobre la mirada. La mirada es una modalidad de objeto heterogéneo con respecto al orden simbólico. Es un objeto resto, es decir, es el resto lo que se escapa, lo que se hurta, ¿no? De la división del sujeto causada por el lenguaje, que simultáneamente encarna también un goce, es decir, un exceso, ¿ya? Este objeto heterogéneo, este resto, es un resto que es exceso, y en ese exceso es algo que no se logra capturar, porque es un exceso que está perdido. Excede, digámoslo así. Esa excesividad, esa como transgresión que es propio del tema del goce, ¿ya? Y eso es la causa del deseo, es decir, este exceso, este goce es lo que causa el deseo, porque es algo que está en el lugar de lo imposible, ¿no? Lo voy a explicar para poder entender por qué la mirada es una imagen goce, digámoslo así, o sea, cuando se instala la mirada y no el ojo. El espanto
causado por Medusa es el de la castración, dirá Freud, que es un espanto ligado a la visión de algo. La angustia en este caso, no la castración, sería consecuencia de la visión de esta cabeza. Y esta cabeza es el sexo de la mujer, ¿no? Y literalmente Medusa representaba a la mujer, una mujer, bueno, captadora, pero al mismo tiempo horrorosa, y bueno, y todo eso que representa a Medusa y que representa un poco la castración, y al mismo tiempo la seducción de la mirada masculina. Por su parte, Lacan plantea que, y ahí refuta Freud, dice que la angustia no es efecto causado por la amenaza de castración, pues su emergencia obedece a la proximidad del goce que determina la imposibilidad de la angustia. La proximidad del goce que determina la imposibilidad de la angustia. Y hay una paradoja, porque el goce, si es lo imposible, y por lo tanto lo que me provoca angustia es precisamente ese goce, pero me provoca angustia al mismo tiempo esa imposibilidad de acceder a ese goce, ¿no? La angustia, digámoslo así, que lo que plantea Lacan, es causada en el sujeto ante la posibilidad de encarnar el objeto real. Yo les había explicado en la primera sesión que en el nuevo Romeo Lacan está lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y lo real es lo no simbolizable, lo inaccesible, lo imposible. Pero conectarse con ese real provoca angustia. Y la manera de paliar esa angustia es con el orden simbólico, es decir, el otro. Desde esa perspectiva, cuando hay una caída de lo simbólico y uno se conecta con lo real, aparece la angustia porque se conecta con lo imposible, con esa extrañeza que el sujeto tiene, que lo constituye como sujeto, en esa falta, en esa carencia, y no lo digo de manera negativa, sino que como nos constituimos en falta, es como, la repetición del mecanismo del goce que provoca angustia, pero finalmente insiste, y en esa insistencia provoca un deseo. Es como, decirlo de manera muy burda, es como en el arte contemporáneo, ahora muy contemporáneo, que me recuerdo una exposición que hubo en el Bellas Artes, donde se trabajaba con un poco con lo perverso, es decir, había una instalación donde había que apretar una juguera y adentro había, no sé, un pajarito, no recuerdo muy bien porque se fue muchos años atrás. Pero eso llama, es decir, aparece como la parte más, entre comillas, de ese goce, que es la conexión con lo real, pero que finalmente transgrede los límites del superyo, de los mandatos. Cuando uno se conecta con eso, ¿ya? Entonces aparece la angustia. Y la manera de paliar esa angustia es precisamente el velo de lo simbólico, ¿ya? Que es esta matriz simbólica en la cual nosotros nos constituimos y vivimos en sociedad a través de los mandatos, y ahí está el superdios. Pero bueno, voy a seguir avanzando. Entonces, plantea Lacan, dice que la angustia es causada en el sujeto ante la posibilidad de encarnar, o sea, de enfrentarse al objeto real, cuando se ha caído el campo simbólico, y que ese objeto podría ser el objeto de goce del otro, es decir, del inconsciente, de eso que te mira, pero que tú no sabes desde dónde te mira, y de ese otro simbólico que te está diciendo como super yo el mandato, ¿ya? Que es un goce también. Entonces plantea Lacan, no es la castración, es decir, no es la falta del otro lo que causa la angustia, pues esta es consecuencia de que el lugar de esa falta esté ocupado por un objeto que se revela como el reverso del sujeto. Es decir, el sujeto mismo se vuelve objeto del goce del otro. Desde esa perspectiva, el relato del mito, de este mito de Medusa, nos presenta lo que opera estructuralmente para encuadrar la mirada como objeto, muy diferente a la visión. La visión, el ojo, digámoslo así, que ve el objeto, está del lado del sujeto, mientras que la mirada contiene algo inaccesible para la visión, ¿ya? Pues cuando miro un objeto, no puedo saber que éste está ya mirándome de antemano y desde un punto en el cual no puedo verlo.
ahí hay una suerte de anamorfosis, es decir, una mirada al sesgo en la cual yo no puedo, no sé cómo acceder a ese objeto, pero sin embargo, al mirarlo por al sesgo, puedo mirar esa anamorfosis, ese lugar que está, que parece una mímesis, pero que fisura, que es el orden de lo real. ¿Ya? Eso que nos mira, que es el lugar del otro, es el inconsciente, digámoslo así. ¿Ya? Y que por lo tanto opera como un objeto mirada, no como el ojo, porque la mirada es lo que se escapa. Entonces, desde esta perspectiva, este punto de vista psicoanalítico eh, eh, rompe en alguna medida o critica o se podría confrontar con la tesis de la primera lámina cuando hicimos el primer nivel de análisis, de que el autor del ojo absoluto hablaba de que todo es transparente y que la mirada es posicionada. Claro, pero no todo se ve, porque hay algo que se hurta, que se nos hurta, que se nos escapa, que es el objeto mirada, y que aparece solamente a través del ojo, pero un ojo que ya está velado por toda una articulación del deseo y que hace que la mirada mire, pero a través de ciertos fantasmas, y eso se demuestra precisamente en la relación cuando el espectador mira una película o un film. Entonces, la visión, digámoslo así, está al lado del sujeto, mientras que la mirada contiene algo inaccesible para la visión. Pues cuando miro un objeto, no puedo saber qué está ya mirándome. Y ahí está el tema de la anamorfosis, perdón, continúo. Toda imagen entonces contiene un punto ciego, misterioso, desde donde nos mira. Así hay un punto en el otro, en este gran otro, que se puede ubicar en el lugar de su falta y que puede llamarse objeto mirada. Objeto cuya existencia es causada por el hecho de que no solamente este gran otro no puede decir todo, ¿no? Tampoco puede mostrar todo. Nunca vemos directamente el eso es el ello, el inconsciente, pero como es innombrable, porque no es un yo, sino que es un eso, tampoco es un ello, o podría ser un ello, ¿no? Pero eso que está ahí, pero que finalmente nos mira, pero que finalmente nosotros no podemos acceder y no lo podemos mirar. Por tanto, la mirada es el objeto que la visión no alcanza. La visión persigue a la mirada, con el afán de unirse a ella. Estoy pensando en la visión en el ojo consciente, en el yo que mira, no solamente el ojo, el ocular. La mirada es como un objeto que está velado, es un objeto causa de deseo. Por eso Lacan habla que la mirada es un cuarto elemento de la pulsión. Porque Freud hablaba de la mirada como pulsión. Entonces, visión y mirada en este sentido, como la visión trata de capturar a la mirada y la mirada se le escapa, entonces visión y mirada siempre es un encuentro imposible. Y ahí está lo real, ya está esa brecha entre lo imposible, entre la mirada y el ojo hay un imposible, una brecha, algo que fractura al sujeto que se constituye entre su goce y su deseo, ¿no? Por tanto, la mirada solo puede existir, dice Lacan, en tanto oculta, porque si se desvelara al sujeto, es decir, el sujeto se descubriría, literalmente perdería aquello que lo cubre, es decir, este velo, esta matriz simbólica, ¿no? Perdería aquello que lo cubre y se vería en toda su desnudez de su ser de objeto, de haber sido objeto del goce del otro. Uno arranca de ser objeto de goce del otro, ¿no? Pero finalmente hay un deseo ahí, es como una contradicción, ¿no? Esto es muy inconsciente, evidentemente. Esta discordia entre mirada como objeto y el ojo del sujeto, aquí la mirada indica el límite de lo que el ojo puede ver, ya que en tanto objeto funciona como una mancha, la mirada en tanto objeto funciona como una mancha que desdibuja la transparencia de la imagen vista. Es decir, aquí todo la tesis que sostiene el autor del ojo absoluto se desdibuja desde el punto de vista psicoanalítico, porque no podemos pensar que la imagen y que que vive una sociedad hipermoderna, digámoslo así, donde pasamos del estadio del espejo al estadio de la transparencia y ahí se instala una verdad, ¿no? Y una creencia en eso. Siempre en la imagen hay algo que se hurta, digámoslo así, que hay una mancha que imposibilita ver que hay una transparencia en la imagen y en los modos de captar y visualizar la realidad. Por tanto, nunca puedo ver adecuadamente, es decir,
con una imagen en plano, ¿no? Como los procesos perceptivos que hablábamos la sesión anterior, de este binarismo entre forma y contenido, significado y toda esta retórica de la imagen. No podemos ver a cabalidad una imagen completa, nunca, dice, por eso, o sea, adecuadamente, ahí está la anamorfosis, no es adecuada, siempre hay algo que a nosotros miramos desde nuestras propias representaciones, es decir, incluir en la totalidad de mi campo visual el punto del otro desde el cual él me mira. Repito, nunca puedo ver adecuadamente, es decir, incluir en la totalidad de mi campo visual el punto del otro desde el cual él me mira. Yo no puedo saber cómo ese otro, aunque sea un otro social, un otro intersubjetivo o el otro inconsciente, digamos así, ese ello, nunca puedo saber cómo ese otro me está mirando, ¿no? Desde ese punto de vista, aunque parezca simple, pero en realidad uno cree ver cosas, o uno cree que el otro, o la sociedad, que es como un panoptismo, finalmente también funciona como una invisibilización. Uno no sabe cómo nos miran, porque finalmente estamos, entre comillas, envueltos en esto, pero no necesariamente estamos en esta hipervisibilidad, como dice este tipo el autor del Ojo Absoluto. Desde ese punto de vista, la mirada se ubica en el lugar de la falta del otro, el lugar desde donde el otro mira sin que el sujeto pueda a la vez verlo. Esto otorga un lugar privilegiado a la fisura, es decir, al corte, a este sujeto escindido, como encarnación del objeto mirada, que se sitúa entre este gran otro y el sujeto. Es decir, la mirada, el objeto mirada se sitúa entre la correspondencia entre el sujeto y su gran otro. Objeto que va a causar la división del sujeto entre la angustia y su deseo. Para finalizar, entonces, avanzo, y ahí dejo el debate abierto. ¿Cómo pensar entonces, o hacerse la pregunta si el espectador con todo esto es un espectador complacido o complaciente? Y cómo finalmente cuál es el lugar del espectador, ¿no? Si decimos que el lugar del espectador tiene que ver con la creación de imágenes que articulan significados y deseos, si decimos que el lugar del espectador es un compromiso subjetivo de este mismo espectador en el proceso de creación de imágenes, si decimos que el lugar del espectador compromete, o sea, es un destinatario de la imagen que comparte no solo una semántica común, sino una experiencia visual, entonces la anamorfosis como efecto del espectador es que en esta anamorfosis me veo verme, y en ese me veo verme adapto algo, en esa imagen, en el veo verme adapto algo, ¿no? Y ahí está el tema de la anamorfosis, el tema de que uno no puede mirar una imagen completa porque hay una mancha, y siempre uno ve desde su adaptación como correlato de la conciencia en su relación con la representación. Cómo nos representamos es un correlato que está atrapado desde todos estos elementos que estamos viendo desde el punto de vista inconsciente, a partir de esta idea de la mirada, y a propósito del mito de Medusa y de Tótem y Tabú. Para finalizar, el sujeto espectador ve fuera, es decir, la percepción está en los objetos que aprende, sin embargo, capta el mundo en una percepción que parece surgir de la inmanencia de este veo verme, que es propio de la anamorfosis, ¿eh? En el cine y su relación escópica, el objeto mujer del que depende la fantasía, o lo que el sujeto está colgado, es precisamente de este objeto mirada como pulsión escópica. Entonces la pregunta que yo hablo ahí, que dejo abierta, y ahí recojo un poco el texto de Rancière, no sé si lo habían leído, es cómo, si efectivamente puede existir un espectador emancipado. Eso es. Gracias, Lore. Okay. Disculpen que no pueda activar mi cámara porque estoy con problemas de internet. Bueno, está abierto el espacio entonces para que las y los asistentes puedan hacer sus comentarios, consultas. También pueden usar el chat. Sí, a ver, ahí estamos.
Ahí dejaste ya, claro. Igual yo sigo viendo tu pantalla, pasaba lo mismo la otra vez, Lorena. No sé. Pero da lo mismo, da lo mismo. No, no está grave. Con tal que tú veas que sea cómodo para ti. ¿Cómo ves? Entonces, no sé, a lo mejor podrías ahondar. A mí me interesa particularmente, Lorena, cómo entra Rancière en esto. Porque como que, claro, lo dejaste ahí, como que lo mencionaste nomás, pero ¿cómo ves tú que funciona ahí la noción de Rancière? Que es una noción bien crítica hacia el llamado estructuralismo, ¿no es cierto?, en el que se inserta Mm, Lacan, ¿no? Esta visión así como de intelectuales que definen qué es el ver, qué es la mirada, qué es la imagen, claro, asumiendo que en el fondo eso hay que decírselo a la gente, ¿no? Cuando Rancière dice está lleno también, hay otro paradigma, ¿no? ujú, En cineastas como Pedro de Costa, en fin, y otros, de una consideración donde la imagen es algo que surge desde el pueblo, ¿no? Que surge desde claro, una construcción popular, digamos, es lo que él llama un espectador emancipado, que no tiene que esperar que le digan cómo funciona su mirada. No es naturalmente una concepción antiintelectualista, ni mucho menos, pero sí es una manera de entender, yo creo que tal vez más cercana a Pasolini, ¿no? Pasolini, mm, que era mm, hiper sesudo, hiper críptico en sus análisis, pues bueno, es toda la época de la semiología también, ¿no? Que buscaba mm, como Metz transformar todo esto en ciencia, y ahí hay un lenguaje bien pesado ahí, que también uno encuentra en Lacan, pero tiene que ver también con cómo se constituye la imagen como proceso social popular que incluye, ¿no es cierto?, al pueblo. Pienso también un poco en Glover Rocha, tal vez, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí? Aunque creo que Rancière no habla de Lacan en su texto, ¿no? no, para nada. Plantea, claro, que efectivamente el espectador no puede ser no es un espectador pasivo y digámoslo Eso. así que y que finalmente lo que habla del teatro particularmente de que no puede haber ni teatro ni cine ni fotos, o sea, no se pueden dar estas instancias si no hay un espectador y eso es real. Tampoco estoy pensando a ver, lo que plantea de Lauretti en general, más allá de la perspectiva de género, y que bueno, que podría pensarse la perspectiva de género como una forma de resistir a este sujeto, a este espectador que es receptor de imágenes y que, bueno, desde ahí elabora o- o ve un cine desde un cierto tipo de placer, de dispositivo de placer. Yo creo que lo que plantea Lauretti, y por eso recoge a Pasolini, es que efectivamente la manera de instalarse como espectador, además de no pasar por como una suerte de eh, como orientación o un determinismo de cómo se ha instalado dominantemente desde estructuras patriarcales las formas de mirar y cómo se construye estos modos de producción de la imagen, yo creo que ahí, claro, Rancière entra porque finalmente aquí no se está pensando de que hay una suerte de clase social de quién va al cine y quién mira, sino que yo puse el ejemplo del cine como para poder ilustrar un poco cómo se constituye el sujeto de deseo cuando mira una imagen y cómo desde ahí se plasma en imagen formas de estructuras de género que son estereotipizadas. Ahora bien, desde esa perspectiva, claro, uno podría decir el espectador emancipado de Rancière es precisamente ese sujeto que se posiciona, por decirlo de alguna manera, y no está en un lugar pasivo y que es parte de la escena. Es decir, no es el que solamente ve la escena y él está el sujeto espectador que ve la representación y él está como espectador, sino que participa y en esa lógica, en esa dinámica de participación, claro, evidentemente que hay una emancipación y deja de lado un poco esta idea de pasividad, y bueno, y ahí entra un poco lo que dice Pasolini, que hay una construcción como social, digámoslo así, de eso, pero yo creo que en este sentido, cuando yo recojo el tema como de Lauretis con respecto al cine, y,
y claro, y lo relaciono con el psicoanálisis, más allá que el psicoanálisis, estoy pensando netamente en cómo se estructura inconscientemente la relación cuando cualquier tipo de espectador, sea, no importa clase social o el espectador más popular, da lo mismo. Siempre hay elementos psíquicos que estructuran modos de mirada, ¿ya? Y modos de ser espectador, aunque seas un espectador más activo, emancipado, etcétera, pero la emancipación, no digo que haya un determinismo, pero si uno pensara en la emancipación, uno podría pensar de que el tipo de espectador emancipado o una espectadora emancipada es aquella o aquel que constituye otros modos de configurar los deseos, digámoslo así, porque los deseos están determinados, es decir, están pedagogizados por una sociedad que es patriarcal, es decir, hay una estructura psíquica de poder, digámoslo así, de dominación, que también determina y estructura las formas del deseo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, uno podría decir un espectador emancipado o una espectadora emancipada es aquel que pueda mirar de otro modo, digámoslo así, o de otra manera articular su modo del deseo, y que se identifique de otras, o sea, que no haya una identidad, sino que se haya una suerte de identificación, pero que sea que se desidentifique con sus propias estructuras, tal como están impuestas de modos imperativos, no sé, por ahí podría indagarlo. Más allá que Rancière, evidentemente que no recoge a Lacan ninguna cosa, pero un poco es pensar, bueno, Rancière habla de que la emancipación de cada uno de nosotros como espectadores es el poder de asociar y disociar, ¿ya? Entonces, ¿cómo asociamos y disociamos en esas maneras de construir, ¿ya? Estos focos estos focos de mirada, digámoslo así, que es como bien difícil en realidad, pero porque el inconsciente también está bastante colonizado, hay una colonización del inconsciente, entonces Claro, como un trabajo bastante sí, difícil, no lo sé. sí. Sí, no, muy interesante lo que mencionas de Lauretti. Yo no conocía ese trabajo. No, y es muy bueno en realidad. Muy, muy interesante. A ver, Daniela Poblete dejó un comentario en el chat, podemos leerlo. Dice: agradezco la sesión, mi área de trabajo es la música y siempre estoy transfiriendo estas problematizaciones a la producción de subjetividades desde los sonidos, donde me interesa tensionar dispositivos sonoros. Por lo tanto, posiblemente no debatiré tan activamente durante las sesiones, pero sí agradeceré siempre a Lorena por su valiosa exposición histórica. Ah, muchas gracias, Muy amable. Daniela. Es verdad que hoy día estuvo particularmente rica la sesión. Yo conozco poco a Lacan, ¿te fijas? Pero eso no, te hago preguntas así como desde mi desconocimiento. Pero sí, claro, están los textos de Didi Uberman, ¿no? Que incluso retoma una frase que tú mencionaste en un texto que se llama lo que miramos, lo que nos mira, Sí, ¿no? sí, lo que no ve, lo que nos mira, sí. Lo que vemos, lo que nos mira, ¿no? Que eso es una frase, tú lo decías, como de una idea sacada de Lacan. Y lo otro es que él también se agarra de este relato mítico, ¿no es cierto?, de Perseo y la Gorgona, como se dice, o la Medusa, pero él lo utiliza en una relectura de Krakauer, en este libro maravilloso, ¿no?, sobre Auschwitz. Diana me podrá recordar cómo se llama. El de Didi Uberman, Imágenes pese a todo, ¿no? Eh, Sí, sí, claro, que imágenes pesa todo, sí. Imágenes pese a todo, donde él se concentra en la imagen del escudo de Perseo, que finalmente es el que Claro, lo protege y que hace que la gorgona se vea a sí misma y por eso se destruye, ¿no? Es como una especie de que claro. finalmente, claro, se Ah, autoelimina por su propia mirada. Pero ahí es interesante el análisis que hace Didi Uberman, porque él lo hace en el contexto también de la violencia política extrema, en el caso de los campos de concentración. Él dice finalmente las imágenes también pueden funcionar como, y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? También pueden funcionar como especie de escudos, literalmente, frente a situaciones traumáticas que al verlas representadas en imágenes podemos soportarlas tal vez de una mejor es, manera, aunque sean imágenes muy atroces, ¿no? es como un poco quizás lo que representa la medusa, en el sentido de que, o sea, más allá de este tema de la mujer, digámoslo así, que literalmente, que bueno, que hay un atrapamiento, es esta idea de que ella representa una imagen que es chocante,
pero al Claro. mismo tiempo es atrapadora, y por eso la Mm. figura de la mirada, bueno, y obviamente que Freud habla de, ahí lo puso en todo Tenis y Tabú, que en el fondo también ella representa como la figura de este padre, del padre primordial, que en todo Tenis y Tabú, que tiene que ver con la ley, y ahí está una idea de super yo, que es el mandato, pero al mismo tiempo está el padre terrorífico, que te dice cosas, entonces, pero en el fondo es cómo operan inconscientemente formas de construcción subjetiva y representaciones que al momento de mirar una imagen, y sobre todo en el cine, o imagen cualquiera, una fotografía, no sé, yo me acuerdo que iba a ver a Didi Uberman ahí en París cuando daba su exposición y mostraba Sí, imágenes bastante fuertes. ¿Qué es lo que ocurre ahí con uno como espectador? sí. Como espectadora, y qué es lo que empieza a movilizar fantasías, traumas, todo eso. Entonces, claro, y ahí también hay gente que personas que ven las imágenes y le provocan cosas distintas que a otras personas, o que no se conmueven, digámoslo así, porque ya se perdió un poco capacidad de asombro. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que provoca la producción de imágenes en general? Y por eso, y cómo opera ahí el goce, o sea, cuál es el dispositivo escópico que se articula, y eso es como la tesis un poco del seminario, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que va ocurriendo ahí en la construcción subjetiva? Y porque hay una pulsión escópica que hace que las imágenes aparezcan, y bueno, y ahí está el tema de género, evidentemente, porque no solamente como hombre y mujer, sino que la construcción de la sexualidad en tanto deseo, digámoslo así, ¿ya? Y cómo el goce ahí opera en la constitución de cuando nosotros nos constituimos, nos miramos en una imagen, incluso en la imagen de nosotros mismos en el espejo cuando constituimos nuestro yo. Entonces ahí es como un poco eso en realidad. Oye, y la Pero otra sí. cosa que es interesante, y termino para dejar, Mm, si alguien más, hay un comentario que vamos a leer en el chat también, porque estaba pensando, lo otro que es bien interesante de ese libro de Didi Bormann es que relata también un debate bien fuerte que se produjo antes de que se publicara el libro, sino que unos textos de un catálogo con Claude Lanzmann, el cineasta, ¿no? El autor mm. de Shoah, ese monumento, No, ¿no? sí, sí, sí. sobre el exterminio de los judíos de Europa por parte de los nazis, ¿no? Quien se opuso muy fuertemente a la tesis de Didi Uberman, y que es bien interesante considerar su posición, porque tiene que ver también con la relación entre imagen y ética, ¿no? Hasta qué punto tú puedes mostrar imagen. En el fondo, Mm, claro, Didi Uberman dice, sí, hay que mostrar las imágenes, pueden incluso servirnos para procesar el trauma, eventualmente elaborar el duelo, te fijáis, pensemos, no sé, hoy día, las cuestiones son súper actuales, ¿no? Yo veía en las claro. redes sociales que circulaba un video atroz en un sitio gamba.21, no sé si lo ubican, como de jóvenes de izquierda, ¿no? Un video atroz que yo no lo había visto, ¿no es cierto? Con cadáveres, con imágenes de cadáveres arrojados inmediatamente después del golpe del 73 en el río Mapocho, Mm, que era una cosa atroz, atroz, así. mm, Y claro, Facebook te pone como el ojito así como tapado, te dice imágenes fuertes, usted decide, todo eso es bien significativo. Entonces la pregunta es hasta qué punto también mostrar, ¿no? Mostrar, eh, recuerdo esos primeros planos, esas portadas, ¿no es cierto? De este niño, ¿cómo se llamaba? Ya, bueno, naturalmente uno se le olvida el nombre, de este niño que apareció en las costas del claro. Mediterráneo, ¿no es cierto? Un bebé de 2 años ahogado, y que miles y miles de periódicos del mundo pusieron esa portada. Claro, naturalmente a los padres de ese niño no les debe haber gustado ver la portada de su hijo muerto. ¿A quién le gustaría ver la portada de su hijo muerto en los diarios del mundo? ¿Te fijas? Entonces también ahí es un debate súper, súper interesante y súper difícil además, ¿no? No es tan fácil zanjar, digamos, hay que mostrar porque Mm, finalmente eso implica una cierta emancipación, un ojo crítico, sería la mm, posición, digamos, no sé si un poco caricaturizada naturalmente, pero en sencillo, de Rancière, y por otro lado, la de Lanzmann, porque de hecho Didi Urman se apoya en Rancière justamente, como para mm, defenderse de Lanzmann. Y por otro lado la de Lanzmann, que dice que hay ciertas cosas que es mejor no mostrar, ¿no? Que es mejor claro, incluso claro. desde una posición judía, ¿no? Él es judío, es mejor guardar silencio, mejor, te fijáis, está todo el tema de lo irrepresentable en el mundo judío. Dios Mm, no solo es irrepresentable, sino que es innombrable. Entonces hay ciertas claro. cosas que se acercan a un tipo de violencia que por su extremo puede ser incluso hasta sagrada, no en el sentido eclesiástico, sino que sagrada, de Mm, que va más allá de toda normalidad, ¿no es cierto? claro. Y que muchas veces tal vez puede ser mejor no mostrar nomás eso. No sé qué opináis tú ahí
O sea, yo sí, totalmente de acuerdo, porque en realidad, por ejemplo, el Facebook y todas estas cosas Sí, son una exposición terrible donde finalmente el tema como del secreto y la intimidad, y bueno, y lo mismo que está ocurriendo ahora, este tipo de clases de claro, online que uno ve estamos mostrando nuestra intimidad, ¿no? la intimidad, entonces es como una sobreexposición que uno podría tomar Cuidado. la tesis de este autor que plantea al principio, que habla sobre el ojo absoluto, que hay una hiper Mm, visibilidad y sí. que bueno, ¿dónde está el tema ético ahí? Y claro, uno se siente en una desnudez, Mm. pero al mismo tiempo, es que, claro, el límite, ¿dónde está? Yo creo que ser a una exposición desnuda total, creo que no me parece, creo que hay Yo también que, creo que hay hay que que guardar sus límites, ¿no? hay Sí. que, sí, sí, hay Mira, que voy a leer guardar un el poco texto. el silencio. Si no es como un texto que yo envié una vez, que envié que se llama El deseo, la pornografía o el agotamiento del deseo. Por Claro, ejemplo, las imágenes pornográficas. sí, Es sí, sí. mostrar todo, el primer plano, y finalmente no hay se pierde la capacidad de, de seducción Claro, claro, de esta cosa de saber de indagar en el secreto, porque está todo claro, sobreexpuesto, porque eso es la pornografía, pero que claro. finalmente también genera un sujeto que se excita, digámoslo así, con Sí, sí. eso, porque también es una conexión con propias cosas, entonces es como muy complicado todo en realidad. Pero es bien interesante porque justamente existe un movimiento que se llama post-porno que busca reivindicar, o sea, o reformular la necesidad social, cultural de que exista la pornografía, porque es una evolución, bueno, algo que existe desde el siglo XVIII en la novela, en fin, pero desde el punto de vista, porque claro, eso que tú describes coincide muy, muy bien con lo que decía Lauretis, ¿no es cierto? Es un ojo puramente masculino, un ojo que en el fondo, Claro. porque ve todo, Mm, panóptico, ¿no es cierto? Hasta los mm, detalles más precisos, ¿no es cierto? Se siente dueño de ese cuerpo, ¿no? claro, Porque claro, lo ve todo, entonces claro. es un cuerpo prácticamente despojado de cualquier tipo Mm, de autonomía, un cuerpo mm, absolutamente expuesto, ¿no? El de la mujer en el porno claro. tradicional, ¿no es cierto? Este nuevo cine post-porno, O sea, yo creo que me parece bien que reivindicaría haya claro, la posición más una femenina. erótica, claro, una erótica con respecto a la pornografía. No estoy haciendo un juicio moral ni axiológico de que es bueno o malo que la pornografía. Estoy pensando netamente en los modos de apropiación corporal y cómo eso genera una imagen en la cual el sujeto que ve, sea hombre, mujer, homosexual, lesbiana, da lo mismo, se pierde un poco como ese juego de lo privado, de esa Sí, búsqueda, de que bueno, hay sí, algo que yo quiero saber y que está ahí, no sé, en la yo base creo del que erotismo. Lore, claro, la cuestión, me permite, sí, voy a leer dos comentarios que están acá en el chat. sí. Y bueno, mientras tanto, si alguien quiere activar el micrófono. Josefa Zapata dice, creo que es la pregunta sobre el sentido de las imágenes y ponernos en la perspectiva del espectador emancipado, como plantea Rancière, la idea que está en el ojo absoluto sobre el todo visible, como correlato trágico, puede haber una crítica sobre la imagen de cómo la hipermodernidad une lo visible con la verdad en el bombardeo mediático. Sí, eso es como la tesis que plantea el autor en realidad. Claro, claro. Hay una cosa mediática, un Bueno, bombardeo que, claro, él lo ve desde el punto de vista de estas tecnologías que finalmente todo lo exponen y no mm, hay. Y claro, y ahí yo digo, bueno, si él plantea, o sea, bueno, es que lo está planteando desde un punto de vista no psicoanalítico, yo digo desde el punto de vista psicoanalítico, y más que punto de vista psicoanalítico, tiene que ver con que creo que la imagen en general siempre hay algo que se nos escapa. Es como Barth cuando hablaba en la cámara oscura sí, de que no creo que uno pueda abordar una imagen en su completud más allá, no importa la perspectiva psicoanalítica, siempre hay algo que el porque está ojo la no puede subjetividad. capturar. Claro. Mm, mm. Porque hay Oye, una cuestión subjetiva. Patricio Ceballos también ahí pone un comentario interesante, dice, yo no sé, igual pueden activar el micrófono como para no estar yo todo el rato leyendo. O sea, digamos, es más fácil porque así se pueden explicar, en fin. Pero Patricio, por ejemplo, dice, menciona el régimen fármaco pornográfico que habla Preciado. Interesante Mm. concepto, no sé, yo no lo conocía, no sé si tú lo conoces. Fármaco pornográfico tendrá que ver con el Sí, concepto de fármaco en Stigler que sí, hablaba sí, la semana pasada. sí, de Sí, más, sí, como probablemente.
Sí, Sí, es pues, sí, cielo, o también. Derrida un poco. Sí, Pero sí, ahí a ese concepto habría que darle una vuelta, la voy a anotar para responderle la próxima semana, porque en realidad o tal vez ahí ya, Patricio pueda activar su micrófono y explicárnoslo, porque... claro. ¿Se Adelante, escucha? Patricio. Sí, sí, se escucha súper bien. Sí. No, que de a poco me voy lanzando a la piscina y que Pero todavía dale, me quedo estamos en como confianza. me quedo pensando en lo que van comentando y reflexionando tal vez como en la diferencia entre pornografía y erotismo, me quedo como Mm, pensando. Y la importancia de como ir creando otro deseo, como que me recuerda mm, a Gamben con Hombre en Máquina, como el deseo que ya, un deseo indiferente a la vida, como que ya el consumo del Viagra, la pornografía, que claro, el régimen fármaco pornográfico son estímulos que mm, nos llevan a un nivel de excitación y estrés muy alto, claro. como las luces de la policía, Por supuesto. las bocinas, La la imagen cocaína, directa pornográfica, distintos datos que al final hacen que el cuerpo se vaya moviendo por esa sobreestimulación que habla Paul Preciado. claro. Ujú. Entonces me quedaba pensando desde ahí como este deseo ya como el sucedáneo del deseo patriarcal en esta pornografía ya Mm, cómo se puede trabajar. Me quedo como pensando esta otra vía como en el sentido de que tal vez se pueden crear experimentaciones de otro deseo, pero en términos políticos, el nivel de afectación que puede tener esa imagen a los grandes espectadores que ven Hollywood, que vemos series, que vemos películas, cómo ir, no sé, tal vez ofreciendo un cierto contagio, una transición, no tengo nada muy armado, pero quise lanzarme a decir algo, pero no, súper me quedo como interesante. pensando en eso desde ahí, como ir Súper creando con otra interesante. mirada. Trabajo en un equipo de psicología como sistémica que Ya, microanalizamos familias mira. a través de video. Entonces, igual es especial el tema de la mirada porque ahora uno entra por Zoom, antes entraba como un camarógrafo Mm, Ujú. y impresionante que era, por ejemplo, por Zoom, los niños que no han pasado el estadio del espejo no se dan cuenta que hay un otro en ese mm, dispositivo Mm. qué bueno. O y sea, que qué tienen loco. y que tienen una participación que no genera tan, como no hay volumen del cuerpo, porque al final soy solamente dentro del celular del papá, Claro. porque antes yo entraba el cuerpo entero, este volumen, Sí. y los niños se paralizaban, pues del miedo es un extraño. Pero Mm, ahora como entro sin ningún problema desde el aparato, mientras no sepan que yo soy un otro, el comportamiento que tienen es muy seguro, para nada estresado y se pueden observar muchas cosas. mira. Y ahora luego, pero obviamente, y los que ya pasan de los 2 años, del año y medio, ellos ya intentan como romper el objeto que han mirado, intentan como tirarme cosas, juegan, se intentan presentar de una forma distinta también que como un terapeuta, un psicólogo entra, sino que como un dispositivo. Entonces, igual me quedaba pensando en esto también en el deseo, porque también el deseo terapéutico ahí es que la madre tiene todo algo corporal ahí porque también se está siendo mostrada Mm. para querer ser una muy buena madre. Entonces, sobre todo el padre que haga una posición flotante y se defiende de la imagen, pero la madre que intenta ser muy buena madre, porque es un servicio de un equipo de psicólogos, personas que quieren trabajar la crianza, Mm, también hay algo que les pasa en su cuerpo porque saben que después se le va a devolver con un análisis de lo que he mirado. Entonces, desde ahí como que me quedo pensando y agradezco mucho. eh, Y claro, y las madres también, o sea, como que los padres, pero sobre todo las madres tienen un deber ser súper, un súper yo, como un deber ser súper fuerte que a veces se limitan o no se permiten, digámoslo así, explorar, por ejemplo, territorios corporales desde ella, sobre todo estoy hablando de las generaciones más, no sé, como ese deber ser de que primero mm, eres madre, segundo amante y todo, y claro. después eres mujer, creo que eso está súper instalado y eso también determina un poco el deseo, por el tema del deseo no solamente de proyectos personales, sino del deseo de eróticas con los maridos, no sé, Por muchas veces supuesto. hay separaciones después que los hijos se van porque Mm. se encuentran con que no pasa, no hay ninguna cosa, es como tan complicado todo.
Oye, Lore, Tarciana dice, comentaste en un momento que el inconsciente estaría demasiado colonizado. ¿Podrías Mm. dar una vuelta más sobre este concepto o indicar lecturas? A ver, en realidad es como una hipótesis, es una reflexión en construcción en realidad, porque debe haber bibliografía, claro que sí, pero estoy pensando en qué sentido que el inconsciente está colonizado, porque efectivamente, y ahí, bueno, ahí puedo sacar un poco lo que dice Rita Segato con su texto Mecanismos psíquicos de la violencia, que ella habla y su trabajo, a partir de un trabajo de campo, porque ella es antropóloga, entrevistó a hombres que habían violado a mujeres y que estaban presos, y que finalmente ella empezó a trabajar la masculinidad y qué es lo que ocurría ahí, y cómo finalmente hay un mandato masculinizado que también los hombres, no es solamente las mujeres, estamos atrapados inconscientemente con este mandato patriarcal, que hay un imperativo, y la violación, lo que dice Rita Segato, no es literalmente o necesariamente, eso es efecto, que un tipo viole a una mujer, sino que el violación como un mecanismo de sujeción de poder por mandatos patriarcales que están inscritos ahí. Entonces, por lo tanto, el concepto de deseo, cuando quieren desear a una mujer y en vez de estar con ella, sino que la apropian como un sentido de pertenencia y se la violan, es porque hay un mandato de violación colonializada por el deseo que viene de los padres, que el padre te dice de chiquitito, no tienes que comportarte de esta manera. O sea, yo he llegado a la conclusión de que los hombres están bastante más atrapados que las mujeres en el patriarcado. Entonces, en ese sentido, claro, cómo esos mandatos inconscientes, que son repeticiones y que son secretos familiares incluso, generan ciertas condiciones donde digo colonialismo en tanto como, bueno, incluso lo puedo pensar desde el punto de vista como Latinoamérica fue colonizada, una violación o instalación de una cultura. Si eso se extrapola al tema de cómo el ser humano, y particularmente estos hombres que violan, estamos colonizados inconscientemente con estructuras de deseo, porque a veces ni siquiera nos permitimos tener fantasías las mujeres, por ejemplo, como mujeres, o tener deseos, porque no, o sea, uno como que, o sea, los elementos represivos que tenemos ahí es porque el inconsciente está colonizado. Obviamente que está una cosa bastante, hay que trabajarla, insisto, es una reflexión en construcción, pero estoy pensando precisamente en el concepto de los mandatos inconscientes de cómo debemos desear, ¿no? Y en ese sentido, esos mandatos que son inconscientes, pero que se manifiestan de manera consciente, es porque el inconsciente también está determinado, y ahí podría pensar de que Lacan fue bastante determinista en decir de que hay una estructura, y esa estructura casi es inamovible. O sea, yo creo que si estamos determinados por una estructura inconsciente, pero que se manifiesta como lenguaje, bueno, ¿dónde está el punto de fuga? Yo creo que los puntos de fuga es precisamente de cómo ha circulado el circuito significante para crear estos efectos de significados del deseo. Es decir, hay metonimias del deseo que se expresan metafóricamente en formas de construcción con el otro. Pero esas metonimias están determinadas por también cosas inconscientes de fantasmas y cosas que hemos tenido desde otras herencias sociales, familiares, memoria, medias arcaicas de secretos familiares. Entonces, ahí yo creo que una colonización del inconsciente, absolutamente. Hay que seguir elaborando, pero fundamentalmente estoy pensando en la Rita Segato con ese libro de los eh, elementos psíquicos de la violencia. O sea, la violencia está inscrita en el inconsciente. Y claro, y es verdad, y ahí un poco recojo lo que dice Fanon, que Fanon habla de que efectivamente la manera de pensar o de emancipar el inconsciente es considerar que la violencia es parte de un ejercicio de tensión que es propia del inconsciente. Ahí él está recogiendo el concepto de violencia no en un aspecto negativo. Nosotros estamos constituidos violentamente porque la violencia es una manera todo proceso que uno vive en la vida, incluso procesos psíquicos, son violentos en la medida de que uno se enfrenta consigo mismo a ciertas cosas. Y eso es violento, ¿no? No estoy pensando en la violencia netamente como una agresividad o como algo como
sino que estoy pensando como cambios que son estructurales y que permitan salir de esos dogmatismos psíquicos que tenemos, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí yo puedo también recoger a lo que dice Fanon con respecto de que, claro, por ejemplo, en los procesos históricos, la memoria social y las memorias colectivas están colonizadas porque bueno, y ahí él ve la guerra donde él vivió, el colonialismo en África. O sea, uno ve que la gente está atrapada por formas colonialistas de actuar. No sé, las mujeres, yo me acuerdo cuando estaba en París, que yo conocía, había una que eran africanas, pero tenían un modo de lenguaje, un modo de pensar, un modo de actuar, que era súper esclavista, y uno dice, bueno, hay una memoria colonial, esclavista, que hace que se transmita como migración cultural en formas de actuar. Y esa migración, y esas maneras de pensar, es porque hay un colonialismo de una memoria histórica que ha creado un sujeto singular o social o colectivo que piensa de una determinada manera. Entonces, ¿qué es lo que está colonizado? Formas de pensar, y esas formas de pensar, cómo están atrapadas por inconscientemente que las familias anteriores que eran hijos de, que eran esclavos, vienen con sus secretos y con sus traumas y lo transmiten a los hijos. Entonces hay una colonización, por decirlo de alguna manera, de diferentes perspectivas. En los africanos, también el proceso de colonialismo en América Latina, cómo se instaló esta manera de pensar, porque nosotros pensamos de manera muy colonialista cuando hablamos de los inmigrantes, cuando hablamos de América Latina. Estamos atrapados, hablamos de Occidente que nos colonizaron, pero nosotros somos muy colonialistas. Y eso porque hay una memoria colectiva y memoria inconsciente que se ha instalado. Entonces hay un inconsciente que está bastante colonizado desde el punto de vista político. Desde el punto de vista del deseo, que también es político, evidentemente que también. Gracias, Lore. Muchas Podríamos gracias. hacer una última pregunta, si es que hay un último comentario ahí. Terminamos, ¿te parece? Sí, claro. Entonces queda abierta la palabra, si alguien quiere hacer un último comentario, pregunta. Si no, no. Diana, Sí, por bueno, favor. yo a ver si no complico demasiado. Me llama mucho la atención el tema de la mirada cuando pusiste a la medusa, porque si bien, si uno remonta, no sé, a algunas reflexiones de la iconología, pues casi siempre la explicación que se nos hace sobre esto es acerca de cómo las virtudes se representaban en figuras, en figuraciones, ¿no? Entonces, al ver, por ejemplo, a la Medusa, que ha sido decapitada por Perseo, y al hacer una lectura ahora como espectador desde este siglo y en la posición en que está, por ejemplo, no sé, se pueden encontrar muchas cosas distintas, ¿no? Y ahí es donde no solo podemos ponernos en la mirada del espectador, sino también del exégeta de este siglo, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en la posición que ahorita tiene esta escultura en Florencia, en la Plaza de la Signoria, enfrente está una figura que es como el relato contrario, ¿no? Que es la figura de Judith y la cabeza de Holofernes, ¿no? Que representa lo contrario a lo que buscaba representar en ese momento la escultura que fue pedida por entonces Cosme I, ¿no? Que era como la reivindicación de la no república, contrario a lo que significaba el símbolo de la Judith con la cabeza de Holofernes, que defendía la república. Ya esto voy porque finalmente en las lecturas que a lo mejor podemos hacer ahora nos quedamos con otra mirada, con otra visión, otra perspectiva. Y esas miradas que tenemos nos llevan a entender la educación, el cine y esto que tú llamabas esta como colonización de la mirada que hemos tenido a través del cine, porque y justo con el pequeño fragmento de la película que nos mostraste, me quedé yo mirando a la figura femenina que estaba ahí, al rostro, y tenía cierta mirada, que no pude evitar recordar esta mirada como virginal que ponía, ¿no? Como mirando un poco perdida, etc. Como la mirada que ponían de la Virgen, ¿no? En algunas películas, como la de Guara Guara, la de 1930, una película boliviana que representa una princesa indígena, ¿no? Y siempre tienen esta mirada como perdida, como virginal. Bueno, el cine
del que hablaba Glauber Rocha, ¿no? De mostrar sensaciones más que imágenes, y que buscaba lo contrario de esa mirada. Claro, Buscaba claro. una mirada más de dolor, más que no fuera como la que estuviera perdida, como entregada a algo que no se sabe qué es, sino que buscara una sensación más, más cruda, Ujú. más ruda. Bueno, y finalmente la pregunta básicamente es, ¿no? Que en esta relación entre iconología y semiótica de la imagen, ¿no? Como que yo siempre encuentro como unas como pugnas por ahí, porque pues, finalmente siempre tenemos que tener como muy presente este contexto, y ser muy consciente de las contradicciones de nuestra propia colonización de la mirada, ¿no? Y de los tipos de mirada que podemos tener. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si podría responder como pregunta. Es verdad que, o sea, de verdad, yo también creo que hay diferentes tipos de mirada. Ahora, el tema de la semiótica y la iconografía, claro, a ver, ya la palabra icono también connota, de icono, de iconografía, connota una cierta tipificación, y bueno, y lo que yo analicé ahí con respecto a lo que planteaba Lauretis a propósito de la semiótica y cómo hay signos iconográficos que generan un lenguaje, y ella lo que propone es precisamente salirse un poco de esa perspectiva más clásica de la semiología para plantear una actividad de significación, que ahí ya rompe un poco con esta figura del iconográfica más o menos clásica. Eso por un lado, y por el otro, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo de que finalmente incluso la perspectiva del Renacimiento que generó esta idea del punto de fuga, o de esta idea que hablábamos en la sesión anterior con Adolfo, me acuerdo, que era que eso también generó un tipo de ver que ha determinado y en alguna medida como que ha manipulado la manera de mirar, y así se ha establecido. Entonces, yo creo que todas las perspectivas o los enfoques que han surgido a partir de la geometría euclidiana, y eso con el perspectivismo, y eso como eso también generó también un cierto diálogo con cómo se están leyendo las imágenes, que aparece una retórica. Entonces, finalmente también se articula con un solo formato que ha dominado el modo de ver. Ahora, como eso también se explica, por ejemplo, en que cualquier modo de ver implica un gesto de placer, por decirlo de alguna manera, porque si uno ve una flor, o ve no sé, una foto, o ve un tipo, o ve una mujer guapa, son maneras de manifestar ciertos tipos de placer a la mirada. Entonces, yo creo que está bastante terminado. Ahora, mirar de otra manera, sí, yo creo que porque se puede lograr perfectamente. Es cómo vemos en realidad, porque no todo el mundo vive de la misma manera. O sea, yo creo en eso fehaciente, o sea, creo en eso porque uno siempre está haciendo lecturas e interpretaciones de la realidad. Y no todo lo que uno ve ahí cambia las percepciones, como casi poner un ejemplo de un accidente. Si yo estoy desde un cierto ángulo, voy a ver el accidente de una cierta perspectiva, la lectura y la interpretación que voy a ver de ese accidente va a ser distinto a la otra persona que se pone en otro ángulo. Y la otra persona me va a decir, no, la realidad objetiva es que el tipo chocó de esta manera. Y yo voy a decir, no, es que yo lo vi que el perro se cruzó, entonces chocó de esta otra manera. Y se empiezan los cruces de interpretaciones de un fenómeno que ocurrió, que aparentemente es objetivo, pero no es objetivo, depende de la mirada del espectador en este caso, y cómo interpreta y hace una lectura del hecho ocurrido. Entonces, es como en los casos políticos, hay gente que tiene una mirada frente a la dictadura y a los detenidos desaparecidos, y hay gente que tiene otra mirada, y eso es global. Y en lo particular, no, es que yo no vi a este detenido desaparecido, o no vi este cuerpo, y después viene otro tipo forense y dice, no, es que estaba de tal manera. Entonces, ¿cómo se construye, se constituye esos modos de mirar en todo orden de cosas, desde lo más particular y vano, un accidente, hasta una manera de ver una película, hasta un gesto político, hasta, no sé, Sebastián Piñera, que tiene una manera de mirar Chile, que tiene una mirada que para uno es errada, pero él cree fehacientemente que ese es el Chile que él cree y que él está viendo. Entonces, bueno, tiene una mirada errada, claro, para uno sí, pero él está convencido. Entonces, yo creo que las miradas son súper construidas.
Gracias, Lore. Bueno, yo creo que ya son las 9, es el Sí. momento de, de terminar. Le damos gracias a todas y a todos por... Uy, sí, muchas gracias por participar, porque yo creo que ya... No, pero mira, estos seminarios son así, ya uno siempre se Sí. queda 5, 7, en fin, y son quienes nos quedaremos hasta el final. Eh, yo les comento también, sobre todo porque como ustedes, y hablando ya como a nombre del doctorado, como ustedes son quienes están asistiendo, en fin, cualquier necesidad, yo me imagino que tal vez muchas o muchos, o algunas o algunos de ustedes necesitan algún grado de certificación, eso es posible, ¿ah? Así que no duden les voy a anotar mi correo acá, por si alguien quisiera tener más información o cualquier otra pregunta respecto al doctorado. En la página web también está la información respecto a las postulaciones que se inician pasado mañana, de hecho, el proceso de postulación para este año. El otro día hicimos una presentación, habían hartas personas, como 90 personas interesadas. Eh, Así que, bueno, eso, cualquier pregunta respecto a la certificación o si necesitan alguna información respecto al doctorado, no duden en escribirme, ¿ya? Así que muchas gracias, Lore, Ya, pues, muchas gracias a ustedes. que estén muy Estamos bien. hablando. Estoy con los datos al límite, así que me voy a despedir también al tiro Sí, de ti, porque como sí, estaba sí, conectado con sí, el por supuesto. teléfono, yo creo que ya Ya, porque todavía no ya, vuelve internet en mi sector. Así que, bueno. ya, estamos Voy a cerrar hablando. entonces Gracias. la sesión y se va a cerrar para todos. Eh, Besos, besos. Felicitaciones, Lore, estuvo realmente hoy día súper, súper Ah, qué bueno. interesante. Gracias. Todas las Gracias por semanas, el pero hoy día espacio. estuvo particularmente interesante. Yo creo que hay que volver porque son temas muy, muy Sí, actuales, muy contingentes. sí. Así que gracias y felicitaciones. Y Mónica, Gracias a ti. muchas gracias, Chao, Mónica, chao. todas las gracias. Eso, que esté muy bien. Chao, chao. Hasta 2 semanas más. 2 martes más.